Piensen en esto por un momento. Trabajan durante años como repartidor, cumpliendo con cada turno, cada instrucción, cada horario, bajo el sol y bajo la lluvia. Y un día, sin preaviso, les llega un correo electrónico. Este no contiene la firma de ningún jefe, ni la explicación de ningún supervisor. Solo un mensaje frío que dice, estás despedido. ¿La razón? El algoritmo así lo decidió. Este fue el caso paradigmático de Stefan Normandin, pero podría ser el de cualquiera de nosotros. Mi nombre es Juan David Burbano Guerra y desde el semillero de Derecho Procesal Laboral de la Universidad de Nariño vengo con una propuesta encaminada a repensar las herramientas de nuestro derecho procesal frente al uso de la IA en el ámbito laboral y, en segundo lugar, a determinar los alcances de la responsabilidad del proveedor de IA. Para ello, dividiré mi intervención en 5 partes. En primer lugar, abordaré la irrupción de los sistemas de IA en el ámbito laboral y ilustraré el caso paradigmático de Stefan Normandin. En segundo lugar, explicaré la metodología utilizada. En tercer lugar, desarrollaré los mecanismos procesales disponibles tanto para trabajador como para empleador. En cuarto lugar, hablaré de la responsabilidad del proveedor de IA. Y finalmente, expondré las conclusiones de nuestra investigación. Permítanme iniciar la primera parte de mi intervención señalando que la IA ya ha sido incorporada en el ámbito laboral. Todo esto con la promesa de eficiencia, de objetividad, pero esta aparente neutralidad es peligrosa. Los algoritmos no están exentos de sesgos, ni mucho menos son infalibles. Mediante el aprendizaje profundo pueden aprender, adaptarse y eventualmente adquirir una autonomía decisoria. Sin embargo, si los datos suministrados no son los correctos o no son adecuados, los resultados tampoco lo serán, derivando en decisiones injustas o incluso discriminatorias. Para ilustrar esta problemática, analizamos el caso de Stefan Normandin, un repartidor norteamericano vinculado al programa de Amazon Flex durante 4 años. En diciembre de 2021, le llegó un correo electrónico en el cual le notificaban su desvinculación del programa. La razón, bajo rendimiento. Pero esto, ¿quién lo decidió? Esta decisión fue completamente tomada por un sistema de IA con base en datos de eficiencia, puntualidad y entrega. Normandin alegó que él sí cumplió con dichas entregas, no obstante tuvo pequeños retrasos debido a circunstancias ajenas a su voluntad, como el no poder entrar a ciertos conjuntos residenciales cerrados. Pero nadie le escuchó. ¿Por qué? Porque en este caso no hubo intervención humana, no hubo derecho de defensa y contradicción, y posteriormente no tuvo las herramientas para poder impugnar dicha decisión, lo que nos evidencia una clara violación al debido proceso del artículo 29 constitucional y a la protección contra el despido arbitrario protegido por el convenio 158 de la OIT. Este caso nos demuestra que cuando la IA toma decisiones de una manera completamente autónoma y sin supervisión humana, se generan una serie de situaciones de riesgo que afectan e inciden directamente en los derechos de los trabajadores. Hablamos entonces de la opacidad algorítmica. Muchas veces no entendemos cómo la IA llega a ciertas decisiones o de los datos sesgados que pueden reproducir desigualdades históricas y finalmente de la falta de garantías, lo cual puede producir que una persona afectada por este tipo de decisiones no pueda controvertirlas de la manera adecuada. A partir del caso ilustrado, nos surgen 2 incógnitas. En primer lugar, ¿qué mecanismos procesales existentes y potenciales podrían ser útiles para defender a trabajador y empleador frente a los hechos constitutivos de la terminación del vínculo laboral originados por la decisión de un modelo de IA autónomo? Y en segundo lugar, si podemos considerar al proveedor de IA solidariamente responsable junto al empleador. Para responder estas incógnitas, les explicaré la metodología utilizada. En primer lugar, utilizamos una metodología de carácter cualitativo y documental, en la cual se hizo una consulta de fuentes jurídicas y doctrinales. En particular, en primer lugar, se consultó normativa nacional, como Código Sustantivo del Trabajo, Código Procesal del Trabajo y Constitución del 91. En segundo lugar, se estudiaron tratados internacionales relevantes para el objeto de estudio, como el Convenio 158 de la OIT. En tercer lugar,
Se consultó jurisprudencia de carácter nacional, de Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, además de doctrina especializada en el ámbito laboral y de nuevas tecnologías. Finalmente, se revisó propuestas y debates que han sido desarrolladas en la Unión Europea y Estados Unidos, lugares en los cuales ya se debate la responsabilidad por el uso y suministro de sistemas de IA, lo cual nos permitió identificar y delimitar los alcances de nuestras herramientas del derecho procesal, la figura de la responsabilidad solidaria y posibles vías de soluciones. En otras palabras, esto no solamente se trató de buscar o de describir un problema, sino de buscar salidas jurídicamente viables dentro del contexto colombiano. Una vez explicada la metodología, procederé a resolver nuestra primera incógnita. ¿De qué mecanismos nos ofrece nuestro derecho procesal? Para ello empezaré con la perspectiva del trabajador, quien puede hacer uso de la demanda ordinaria laboral, con sustento en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, principalmente alegando una violación al debido proceso, en concreto, de la garantía del derecho de defensa y contradicción. No obstante, podríamos enfrentar dos principales dificultades. En primer lugar, ¿cómo prueba el trabajador el funcionamiento del sistema, los datos suministrados, los criterios o reglas o instrucciones del sistema? Y en segundo lugar, la dificultad para poder reconstruir la trazabilidad de la decisión. Ante este escenario en particular, proponemos a la prueba extraprocesal del artículo 54 del Código Procesal del Trabajo como una herramienta que nos permitiría que, antes del inicio del proceso, el trabajador tenga la oportunidad de solicitarle al juez la práctica de una diligencia técnica o pericial encaminada a esclarecer aquel proceso decisorio del sistema de IA. No obstante, podríamos enfrentarnos al problema de que esta información es privada o es confidencial y no podríamos acceder a ella mediante este medio, motivo por el cual el trabajador puede acudir a la facultad oficiosa del juez, conforme al artículo 132 del Código Procesal del Trabajo, y ya dentro del proceso solicitarle al juez que haga el debido requerimiento al proveedor de IA para que llegue al proceso un informe técnico, datos o documentos que sean necesarios y pertinentes para entender el proceso de raciocinio del sistema de IA. Ahora, abordaré la perspectiva del empleador, quien cabe recalcar que a pesar de que delegue este tipo de decisiones a sistemas completamente automatizados, tiene la carga de la prueba, de demostrar que el despido fue con justa causa, conforme al artículo 128 del Código Procesal del Trabajo y el artículo 9.2 literal A del convenio 158 de la OIT. Pero si el sistema es opaco, es difícil de auditar y además opera bajo conceptos como la caja negra, no podrá sustentar su decisión de la manera adecuada, motivo por el cual podría ser eventualmente condenado a un despido sin justa causa. Ante este escenario, podría acudir a figuras como el llamamiento en garantía, vinculando al proveedor de IA bajo el argumento de que la decisión impugnada fue producto de la IA contratada. No obstante, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una justificación de la relación jurídico-sustancial que permita su vinculación al proceso. Por eso, pensamos en una solución y por ello proponemos la inclusión de cláusulas de responsabilidad, siguiendo el ejemplo de las cláusulas modelo de contratación con sistemas de IA que se han venido desarrollando en la Unión Europea, lo cual permitiría al empleador negociar en qué casos de errores, sesgos, perjuicios entraría a responder el proveedor de IA, brindándole la oportunidad al empleador de mitigar los perjuicios derivados de la relación laboral con una eventual sentencia condenatoria y finalmente tratando de superar los obstáculos de los contratos de adhesión que son tan comunes en este tipo de vínculos contractuales. Ahora avanzaremos a resolver nuestra segunda incógnita. ¿Puede el proveedor de IA ser solidariamente responsable? Para responder esta incógnita, es pertinente iniciar con el tratamiento de la solidaridad en el Código Sustantivo del Trabajo, la cual se encuentra desarrollada del artículo 34 a 36 del mismo. Y tenemos, por ejemplo, la que existe entre contratante y contratista independiente, la que hay entre intermediario y verdadero empleador, y finalmente, la que hay entre los socios de una sociedad de personas,
La lógica es clara. Varias personas pueden ser responsables frente a un mismo trabajador, lo cual protege al trabajador y le garantiza poder cobrarle a cualquiera de los obligados aquellas prestaciones, obligaciones o indemnizaciones debidas. Y podemos preguntarnos, ¿esta lógica es aplicable al proveedor de IA? De entrada les daré la respuesta. Esto no es posible. El proveedor de IA lo que hace es ofrecer un servicio y no existe otro tipo de vínculo o elemento que configure la responsabilidad solidaria. No hay un vínculo de subordinación, no hay una relación de prestaciones. No puede ejercer facultades disciplinarias sobre los trabajadores de la empresa usuaria y mucho menos se lo puede considerar un beneficiario del servicio. Por ese motivo, no es posible compararle jurídicamente con la calidad del empleador y mucho menos encaja dentro de aquellas hipótesis del artículo 34, 35 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este tipo de propuestas de generar una responsabilidad al proveedor de IA generan una gran incertidumbre jurídica. Podemos preguntarnos entonces, ¿es también responsable el programador, el diseñador algorítmico, la empresa que lo comercializa? La jurista experta en inteligencia artificial, Graciela Lane, nos expone que este tipo de propuestas encierran una cadena de responsabilidad en rebote, en la cual la responsabilidad se diluye entre los diferentes intervinientes de la cadena de producción de sistemas de IA, haciendo que todos sean parcialmente responsables, pero nadie plenamente. Y esto, en lugar de proteger al trabajador, lo debilita. Por ello insistimos, la solidaridad no es una vía adecuada. Si vamos a pensar en soluciones, deben estar enfocadas en exigir un control humano y sobre todo supervisado de sistemas de IA, un uso responsable y sobre todo reforzar la responsabilidad directa del empleador, pues este es quien contrata al sistema, lo incorpora a la gestión de recursos humanos y por último es el llamado por nuestro ordenamiento jurídico a responder por las consecuencias derivadas de la relación laboral. Permítanme cerrar mi intervención diciendo lo siguiente. Nuestra investigación nos permitió determinar con claridad que nuestro derecho procesal cuenta con las herramientas legales suficientes para poder hacer frente hacia los retos emergentes de la era algorítmica, de la era de la quinta revolución industrial. Por ese motivo, instituciones como llamamiento en garantía, prueba extraprocesal y facultad oficiosa del juez, sin lugar a duda, se perfilan como herramientas que nos permitirán dar respuestas eficaces hacia las solicitudes y los derechos de las partes dentro del proceso. Y quiero ser muy enfático en algo, la solidaridad no es una vía adecuada hoy y muy seguramente tampoco lo será en el futuro. Por ello, no podemos permitirle al empleador delegar decisiones tan trascendentales a un sistema que no tiene un rostro humano, que no tiene una responsabilidad jurídica. Por ello, debemos exigir un proceso disciplinario laboral que sea humano, responsable, informado y sobre todo que sea garantista de aquel debido proceso consagrado en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue reformado por el artículo 7º de la Ley 2466 del 2025. Por ese motivo, debemos cumplir a cabalidad con las 7 fases, que haya una debida notificación, una debida imputación, que haya un traslado de las pruebas, que se le permita controvertirlas, que la sanción y la decisión sea proporcional y finalmente que tenga la oportunidad para poder impugnar dicha decisión. Y por ello, hacemos un llamado a atención y exigimos a los empleadores y empresarios del país hacer un uso responsable de los sistemas de IA, adoptar medidas técnicas y organizativas que les permitan mitigar aquellos riesgos derivados de los sistemas de IA. Podemos tomar, por ejemplo, aquellos establecidos en el reglamento de IA de la Unión Europea, porque por más sofisticado que sea el sistema, por más imprescindible, este jamás podrá ser un juez, mucho menos una parte, y nunca el verdugo de una relación laboral. Todo esto a la luz de lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia T-323 del 2024. Porque quiero decirles algo, el control humano no es ningún lujo,
es un deber constitucional, contractual y sobre todo ético. Y me gustaría invitarlos a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Cuántos Stefan Normandin más necesitamos para darnos cuenta de que la dignidad humana no cabe en una base de datos? Muchas gracias por su atención.